Hola, ¿qué tal a todos nuestros queridos amigos? Un placer saludarles y estar con ustedes en esta hora y compartir con ustedes esta poderosa estudio sobre el libro de Éxodo. No se pueden perder esta poderosa y grandiosa estudio que vamos a realizar durante todo este trimestre, que estará bien interesante, no se lo pueden perder. Y en esta oportunidad, queridos amigos, venimos hablando del libro de Éxodo. Pero para que ustedes y yo podamos entender el libro de Éxodo, hazte esta pregunta. Tal vez te sientes atrapado en tu propia vida. Vamos a mirar una pequeña ilustración como los mineros, allí precisamente el 5 de agosto, los mineros en Chile vivieron una experiencia tremenda y vamos a hacer alusión a ello. El mundo se detuvo para mirar el norte de Chile, en medio del desierto de Atacama. 33 mineros quedaron atrapados en la oscuridad absoluta, sepultados bajo 700 metros de roca. Eso fue sin lugar a duda algo terrible. Nadie supo si estaban vivos o estaban muertos. Durante 17 días sabía que alguien allá afuera los buscaría. Mantuvieron esa fe, se mantuvieron con esa esperanza. Y sí, ellos allí adentro empezaron a comer raciones diseñadas para durar solo 2 días. Por eso ellos vivieron sin lugar a dudas una experiencia bastante dura, bastante difícil. Así que aquí vamos a compartir en estos momentos lo que les sucedió a ellos y lo que de alguna manera nos está pasando también a nosotros. Como los mineros chilenos, muchos de nosotros también vivimos en una esclavitud invisible, vivimos en ansiedad, vivimos en vicios, vacíos existenciales. Y algunos de ellos enfermaron, otros perdieron la esperanza, pero no todos. Aquí vemos rápidamente lo que realmente aconteció. Un día una sonda logró atravesar finalmente la roca y cuando fue de vuelta a la superficie traía un mensaje escrito a mano que decía: estamos bien los 33 en el refugio. Un trágico accidente. Todo comienza normal, tu vida puede ir de maravilla, algo muy normal mientras van por esos túneles, ese día de trabajo, muy normalmente, muy felices, pero ocurre un trágico error y lamentablemente ellos quedan prisioneros. Terrible situación. Vivir esa experiencia sin lugar a duda no fue nada fácil. Quedaron totalmente atrapados. Nadie podía subir a la superficie. No había forma de subir. No había forma de que entre ellos mismos pudieran salir. Así que fueron y se refugiaron allí. En el refugio, valga la redundancia, que tenían. Allí tenían agua, tenían algunos alimentos y ellos racionaron ese alimento en pequeñas cantidades para poder sobrevivir en los días que estarían allí. Así que esta es una historia bastante interesante, una historia moderna, y muchas personas se movilizaron, millones de dólares, tecnología de perforación de petróleo, equipos internacionales, todos sin lugar a duda para salvar a los hombres que estaban atrapados bajo tierra. Allí están algunos de los hombres que lideró este proyecto, que estaban allí en medio de la oscuridad. Estos eran los mineros.
Ahora la pregunta es, ¿por qué cuento esto en un video espiritual? ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de que estos mineros estuvieron allí? ¿Por qué? Bueno, es sencillo, porque tú no estás bajo tierra. Tal vez te has sentido igual, atrapado, solo en la oscuridad emocional o espiritual, lleno de preguntas, silencios, frustraciones. ¿Cuánto tiempo llevas esperando un rescate? ¿Cuántas veces has sentido que nadie te ve? Que tus luchas no importan, que tus oraciones no pasan ni del cielo raso, dice un amigo. Y es ahí donde el mensaje del Éxodo se vuelve real. No como una historia antigua, sino como un mapa espiritual para quienes sienten que están en Egipto. Porque el pueblo hebreo también estuvo atrapado, pero no bajo roca, sino bajo opresión. Vivieron generaciones completas como esclavos. Les robaron la identidad, la esperanza, el futuro. Tal vez muchos de ellos ya habían perdido toda esperanza. Muchos de estos mineros ya daban por sentado de que nadie los rescataría. Tal vez perdieron su identidad, como cada uno de los israelitas allí en Egipto perdieron también su propia identidad, la esperanza, el futuro. Pero ¿saben, amigos, qué es lo más trágico? Que comenzaron a aceptar la esclavitud como parte de la vida. Eso tal vez te suena familiar. Quizás tú también has comenzado a pensar que vivir con ansiedad, vacío o dolor es normal. Que eso de la libertad es solo un discurso de los sábados o el domingo en la iglesia a la que asistes. Que Dios está tan lejos como ese cielo que los mineros no podían ver. Pero saben, amigos, no es así. En el libro de Éxodo, el capítulo 3, Dios dice algo impresionante. He visto, dice el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo y oído su clamor y he descendido para liberarlos. Esta gente no iba a encontrar salvación a menos que ese rescate viniera de afuera. Y así como alguien bajó por ellos, Dios baja, Dios escucha y Dios actúa. Dios no es indiferente a tu dolor, no te observa desde lejos, no se ha olvidado de ti. Así como los rescatistas no descansaron hasta perforar la tierra, Dios no se rinde hasta alcanzarte. Y no viene solo a darte consuelo, viene a cambiar tu historia. Hoy, queridos amigos, iniciamos una serie que será más que una lección bíblica. Será un viaje durante este trimestre. Vamos a caminar por las páginas del libro del Éxodo como si fuera nuestra propia historia, porque de hecho lo es. El libro de Éxodo no se trata solo de salir de Egipto. Esta historia no se trata solo de salir de esa cueva en la que se encontraron estos jóvenes y señores mineros allá en Chile. Se trata, queridos amigos, de entrar en una relación con Dios que te transforma. Se trata de ser libre, no por fuera, sino por dentro. Y hoy, justo ahora, tal vez en ese proceso, ya comenzó contigo. Prepárate. Prepárate, porque este no será un video más. Será el primer paso de tu propio éxodo. Y así como ellos racionaban y guardaron y multiplicaron la poquita comida que ellos tenían, de la misma manera, queridos amigos, no podemos olvidarnos de ese maná que Dios también tiene para nosotros, de esa palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera. Jesús mismo dijo: ¿cómo puede el hombre vivir sin la palabra de Dios? Saben, es una historia de rescate. Y dentro de esa gran historia
el libro de Éxodo ocupa un lugar especial, no solo porque narra cómo un pueblo fue liberado de la esclavitud física, sino porque revela el corazón de un Dios que no soporta ver a sus hijos oprimidos. Ellos vivieron una experiencia terrible. Tú y yo estamos compuestos el 70% de agua, nuestros huesos el 20% es agua. Ellos tenían agua, pero aunque tenían agua, el agua también estaba mezclado con algo de petróleo. Saben, amigos, muchas veces nosotros mezclamos la pureza, mezclamos eso lindo que Dios nos quiere dar con aquellas cosas que a la luz de la palabra de Dios no es verdadero. Por eso, durante este estudio, el libro de Éxodo viene incluso del griego éxodos, que significa salida, pero en realidad también podría significar intervención, porque lo que ocurre en sus páginas no es una simple escapatoria, es una intervención celestial, planificada, poderosa y personal. Estos hombres oraron, clamaron a Dios, pusieron la confianza en Dios, y Dios le dio sabiduría a los que estaban allá afuera para que precisamente pudieran ellos planificar, tener ideas poderosas y poder rescatar a estos mineros. El pueblo hebreo había llegado a Egipto como invitados, pero con el tiempo se convirtieron en esclavos. La situación fue deteriorando generación tras generación, hasta el punto de que ya no quedaba memoria viva de la libertad. Vivían para producir, para obedecer, para sobrevivir, tal como estos mineros sobrevivían en ese lugar. Y menos mal también contaban con alguien de experiencia en temas de salud. Saben, amigos, en medio de esa oscuridad ellos clamaron. Israel en Egipto buscó de Dios, clamaron a Dios. No sabían si Dios los escuchaba. No tenían templo, ni sacrificios, ni altar. Solo tenían dolor, y aún así elevaron su voz. Nunca pierdas la esperanza. Qué lindo, la familia oró, clamó también al Señor. Se unieron para orar, clamarle a Dios. Saben, amigos, lo lindo de esto es que Dios responde, pero no con un rayo desde el cielo, ni con un decreto mágico. Él llama a un hombre. Dios llamó a Moisés, a un hombre que hasta había perdido la forma de expresarse, un exiliado, con un pasado, con miedos, con un historial de errores. ¿Por qué Moisés? Podríamos preguntarnos. Porque Dios no usa perfectos, usa disponibles. Y en Éxodo, el capítulo 3, Dios se manifiesta en una zarza que arde sin consumirse, un fuego que no destruye, un fuego que llama. Y desde ese fuego le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, conozco sus angustias y he descendido para liberarlos. ¿Cómo cree que estaba la familia de estas personas allá adentro? Estaban angustiados, ellos necesitaban una respuesta. Le llamaron el campamento de esperanza. Todos se unieron, oraron, clamaron para que, sin lugar a duda, les dieran noticia acerca de estas personas que estaban allá. Saben, amigos, algo que es natural en el hombre, y es que en momentos de dificultad es cuando realmente nos acordamos de Dios. Y Dios no es una cajita de primeros auxilios. Busquemos a Dios cada día, cada uno, cada mañana. En la medida que podamos, busquemos a Dios. No cuando estemos enfrentando este tipo de problemas. No necesariamente tenemos que vivir experiencias tales para entonces ahí sí comenzar a buscar ese Dios de milagros. Saben, amigos, esta frase lo cambia todo. Dios no es ajeno a nuestro dolor. No lo observa desde una distancia segura. Él desciende, Él se involucra.
y no lo hace por obligación, sino lo hace por amor. El éxodo es prueba de que Dios no puede quedarse de brazos cruzados mientras su creación sufre. Él es el Dios que se mueve. Y no solo desciende, actúa con estrategia. Él no improvisa. Sin lugar a duda, Él tiene un plan. Así como estos hombres idearon un poderoso plan para poder sacar a estos mineros, Dios tiene un plan, prepara un plan, confronta el poder más grande del mundo en ese momento. Era Egipto, el imperio más avanzado, más poderoso, más idolátrico. Dios no se intimida, enfrenta directamente a Faraón, a sus magos, a sus dioses, a su ejército. ¿Saben, amigos? La pregunta sería ¿por qué? Bueno, porque Dios no solo quiere liberar cuerpos, quiere liberar mentes, quiere liberar corazones e identidades. Cada una de las plagas que comenzaron a caer no era solo un castigo, sino una confrontación directa a los ídolos egipcios. Era como si Dios dijera: todo lo que ustedes adoran, yo lo controlo. Yo soy el único Dios verdadero. Y ese mismo mensaje resuena hoy. Dios no solo quiere sacarte de un mal hábito. Dios no quiere sacarte de esa cueva, de ese problema, de esa montaña, de la muerte. Dios no solo quiere, Él también quiere, sin lugar a duda, mostrar al mundo o a ese otro faraón que puede dar lo que solo Él tiene: vida, identidad y propósito. Saben, amigos, el éxodo no se detiene en la salida. El clímax no es cruzar el Mar Rojo, aunque ese momento es épico, ¿no? El verdadero corazón del libro está en lo que viene después: la relación. Dios no solo libera, Dios guía. Él alimenta, Él enseña, hace un pacto, habla, se revela. Y cuando el pueblo cruza el mar, están libres físicamente, pero algo falta. Espiritualmente, como que todavía no están. Aún siguen pensando como esclavos. Pero por eso Dios los lleva al desierto. Y a veces Dios nos tiene que llevar al desierto, no para castigarnos, sino para reprogramarnos. Quizás estos mineros que vivieron esta experiencia así lo vivieron, así lo sintieron. Esa experiencia quizás les ayudó a volver su corazón a Dios, sanar su visión, para enseñarles a confiar, para demostrarles que Él no solo es un Dios poderoso, es un Dios cercano. Y así como Dios lo hizo en el Sinaí, Dios habla directamente, no usa intermediarios. Y su voz estremece tanto que el pueblo pide no volver a oírla. ¿Por qué? Porque el Dios del Éxodo no es solo un salvador, es santo. Su presencia confronta, su cercanía transforma. Y saben, amigos, eso es lo que hace este libro tan profundo. Queridos jóvenes, esta experiencia que vivieron los mineros es una historia que sin lugar a duda conmueve el corazón. La manera en que Dios también liberó al pueblo de Israel de Egipto no es solo una historia de escapar de esa cueva, de esa mina. A escucharlo, a conocer el carácter de ese Dios que guía nuestros pasos. Qué lindo que podamos vivir bajo su guía. Qué lindo que podamos aprender a escucharlo, a conocer su carácter. El Éxodo revela un Dios que ve, que escucha, que desciende, que actúa, que habla, guía y permanece. Miren qué lindo
los que estaban allí prisioneros, ellos escribieron una carta: estamos los 33 con vida, estamos bien. Ese mensaje, cuando llega a la superficie, sin lugar a duda, trajo esperanza. Ese es el patrón de rescate divino. Y no terminó allí, porque ese Dios que liberó al pueblo de Israel del éxodo, ese Dios, mire qué lindo, estamos bien en el refugio. ¿Quiénes? Los 33. Están felices, están contentos. Ellos no lo pueden creer, estamos bien los 33. De la misma manera, queridos amigos, cuando nos ponemos en las manos del Señor con humildad, Jesús viene a nuestro amparo. Él es el libertador. Él vino a este mundo a sacarnos del pecado. Él abrió un mar y trajo un camino eterno. Así es como lo puedes escuchar, lo puedes notar. El éxodo apunta a Jesús. Cada paso en esta historia anuncia algo mayor. La sangre del Cordero en la Pascua anuncia la cruz. El mar abierto, ¿sí? Ese poderoso mar como Dios lo abre, sin lugar a duda, anuncia la victoria sobre la muerte. El maná en el desierto anuncia el pan de vida. La nube que guía anuncia el Espíritu Santo. Por eso este poderoso libro no es solo una historia, es profecía también. No es solo memoria, es modelo. Y así como Dios actuó y trajo esperanza, trajo sanidad para este pueblo, Dios también trajo esperanza a estos muchachos. ¡Qué bendición! Y si Dios actuó así con Israel, ¿por qué no lo hará contigo? Así que finalmente, queridos amigos, el pueblo, la ciudad se unen, trazaron un plan de poder rescatar a los mineros. De la misma manera, Dios también quiere rescatarte, también quiere salvarte. Hoy tú también puedes estar viviendo un mini éxodo. Hoy también tú puedes estar en una cueva de mineros atrapado allí. Tal vez estás saliendo de una situación tóxica. Tal vez estás dejando atrás una temporada oscura. Tal vez estás comenzando a descubrir que Dios no es solo teoría, sino realidad. El mismo Dios que rescató a Israel, el mismo Dios que rescató a estos mineros, es el que hoy te mira y te dice: he visto tu aflicción y he descendido para rescatarte. No lo dudes, este es el Dios que actúa. Ellos finalmente consiguieron una especie de píldora donde iban a enviar a un rescatista. Ellos estaban esclavizados allí en ese lugar oscuro, atrapados. Y cuando hablamos de esclavitud pensamos en grilletes, látigos y trabajos forzados. Pero la realidad es que hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas siguen viviendo como esclavos, siguen viviendo como prisioneros, siguen viviendo como allí esclavos. Y aunque las cosas tal vez que has intentado, ¿sí?, como en el caso de los mineros, que su plan no todo salió color de rosa, porque siempre se van a presentar situaciones difíciles. Pero saben, amigos, Dios no falla. Dios tiene planes de paz. Y no me refiero a un sistema político, sino a una condición interna. Hoy por hoy enfrentamos esclavitudes que nadie te ve, pero que muchos sienten. Esclavitudes que no hacen ruido, pero que gritan por dentro. Porque la esclavitud de hoy tiene nuevos nombres.
tienen nombres de ansiedad, tienen nombres de depresión, tienen nombres de comparaciones constantes en redes sociales, de depresión académica o familiar, de adicciones silenciosas, de vacíos existenciales que se llenan tal vez con like o fiestas o consumo. Saben, amigos, vivimos en una época en la que se predica de la libertad, pero muchos jóvenes están más atados que nunca. Viven esclavizados, atados a necesidades de ser aprobados, atados al miedo de decepcionar, atados a una imagen digital que no representa la realidad, atados a una falsa idea de que valen por lo que hacen, por cómo lucen, por lo que logran. Y miren, cuando ellos ven que llega el primer rescatista, ¿cómo creen que se sintieron? Felices, contentos. Pero todo en la vida hay un orden. Y allí comenzarían entonces en ese listado que tienen ustedes allí en pantalla, empezarían con este joven y así sucesivamente. ¿Saben, amigos, de todo esto qué es lo más duro? Que igual que el pueblo de Egipto, que igual que estos mineros, muchos ya ni se dan cuenta, se han acostumbrado, se han resignado, viven atrapados, pero ya no luchan por salir. En Egipto los hebreos producían sin descanso. Hoy muchos jóvenes viven en esa misma dinámica: producir, rendir, demostrar. Están agotados emocionalmente, pero no se detienen. Siguen en piloto automático, viviendo para cumplir expectativas que ni siquiera eligieron. En Egipto se mataban a los hijos varones por temor al crecimiento del pueblo. Hoy el enemigo no mata físicamente, pero intenta destruir la identidad desde pequeños a través de ideologías, heridas emocionales, rechazo, abandono, todo con un solo objetivo: que crezcas creyendo que no vales, que no tienes propósito, que estás solo. Pero miren qué lindo cuando entiendes que Dios está al control. Qué lindo, así como Luis salió y lo primero que hizo fue arrodillarse y dar gracias, porque Dios estuvo con ellos. Dios los alcanzó. Dios los salvó. Saben, amigos, ese tipo de trampas, esas trampas crueles, porque cuando olvidas a Dios y olvidas quién eres, te vuelves vulnerable a cualquier mentira, te vuelves vulnerable a cualquier faraón moderno que quiera controlarte. Pero no fue así desde el principio. Tú fuiste creado con un propósito, con dignidad, con un llamado. Eres hijo de Dios del Éxodo y Él no te quiere ver esclavo. Estas personas finalmente lograron la libertad. Muchos de ellos, para honra y gloria de Dios, lograron también esa libertad espiritual. El problema es que muchas de estas cadenas no son obvias, son invisibles, y por eso son más peligrosas, porque mientras puedas ocultarlas, mientras puedas disimularlas, nadie sospecha que estás atado. Puedes servir en tu iglesia y seguir atado al miedo. Puedes sonreír en redes sociales y seguir atado a la tristeza. Puedes dar consejos y seguir atado al pecado. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron ellos después de que alcanzaron finalmente la libertad? Miren qué interesante. Ellos vivieron una experiencia en la que nadie quería que se volviera un solo protagonista de toda la experiencia que ellos vivieron. Pero, aunque hicieron pactos allá abajo, a veces confiar en los hombres como que no es muy sano. Las personas en Egipto
decidieron confiar más en su propio pensamiento. Pero Éxodo capítulo 2, el versículo 23, dice que cuando clamamos a Dios, el pueblo clamó. No organizaron una revolución, no diseñaron una estrategia, no tenían armas, solo tenían su voz y la usaron. Gritaron a Dios, lloraron, así como ellos lo hicieron, suplicaron, y eso fue suficiente para mover el cielo. Tú puedes hacer lo mismo. Tu clamor tiene poder. Tu sinceridad puede romper cadenas, pero necesitas hablar, reconocer, dejar de fingir que todo está bien. Dios no espera perfección. Dios espera rendición. Así que esa es la historia, queridos amigos, de una poderosa historia de lo que les sucedió a nuestros amigos en Chile. Y de la misma manera, queridos amigos, como ellos lograron finalmente la libertad, nosotros también necesitamos esa libertad. Jesús nos recuerda que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero conocer la verdad comienza con dejar de vivir en mentiras, con dejar de justificar lo que te está destruyendo, con dejar de encubrir lo que te está alejando de Dios. Y aquí es donde el mensaje del Éxodo se vuelve urgente, porque no se trata solo de un pasado bíblico, sino de un presente espiritual. ¿Sí? Hoy miles de jóvenes están viviendo su propio Egipto y no todos saldrán, a menos que decidan mirar hacia arriba. Dios sigue siendo el mismo. Él sigue viendo, sigue escuchando, sigue descendiendo, pero no fuerza a nadie, espera el clamor. Y cuando ese clamor nace del alma, algo se activa en el cielo. Comienza el proceso. Quizás no sea instantáneo, pero quizás no sea fácil, pero la salida comienza con una decisión. Ya no más esclavitud. Y eso incluye perdonar, sanar, romper ciclos, alejarse de relaciones tóxicas, reconocer errores, buscar ayuda, confiar en la guía de Dios, aunque no entiendas todo. Incluso en el libro de Éxodo fue doloroso ver, escuchar, leer esas páginas, ver al pueblo de Israel. Hubo dudas, quejas de miedo, pero cada paso valió la pena, porque el destino no era el desierto, era la promesa. Y tú también tienes una promesa, una vida plena, con sentido, con libertad verdadera, con gozo que no depende de circunstancias, con una identidad clara. Eres amado, eres buscado, eres rescatado. No estás solo en tu esclavitud y no tienes por qué quedarte allí. Hoy puedes comenzar tu clamor, hoy puedes dejar de aparentar, hoy puedes ser honesto con Dios. Y cuando lo hagas, prepárate, porque cuando Dios escucha, Dios actúa y nada puede detenerlo. Una de las preguntas más duras que puedes hacerte en medio del dolor es: ¿dónde está Dios? No es una pregunta teológica, es una pregunta que nace desde el profundo del alma, desde la frustración, la soledad, la impotencia. Es el grito silencioso que muchas veces nadie escucha excepto Él. El pueblo de Israel clamó. No fue un clamor bonito, no fue una oración ordenada, fue un grito de angustia, un gemido desde el fondo de su sufrimiento, y Dios responde. En el libro de Éxodo, el capítulo 2, 24 y 25 dice algo maravilloso. Dice: oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. 4 verbos poderosos: oyó, se acordó, miró y lo reconoció. Dios no fue indiferente, no ignoró el llanto de su pueblo. Él oyó cada gemido, cada suspiro, cada lágrima no pronunciada. Dios no necesita palabras perfectas para entender su dolor. Él oye incluso lo que tú no puedes expresar. Luego dice que se acordó, no porque lo hubiera olvidado, sino porque decidió actuar según su promesa.
Dios no olvida sus pactos, no olvida a los suyos, no olvida a los que los ama y aquellos que lo buscan, y aunque sea con debilidad, con fracasos, que tal vez equivocaciones tengamos, necesitamos clamar por esa sabiduría. También miró, Dios no solo escucha, observa, ve tu situación exacta, tu contexto, tu entorno, tu historia. Él conoce cada detalle, cada lucha, cada batalla que quizás otros no ven. Y finalmente dice que los reconoció. Esta es la parte más hermosa. Dios los vio, los recordó como suyos. No eran solo un grupo de esclavos más, era su pueblo, su familia, sus hijos. ¿Puedes imaginar eso? Un Dios que reconoce a los suyos incluso cuando están sucios, quebrados, esclavizados. Un Dios que no se avergüenza de ti, aunque tú te avergüences de ti mismo. Ese es el Dios del Éxodo. Y ese es el mismo Dios que está contigo hoy. Él escucha tus clamores, tus oraciones de madrugada, tus lágrimas escondidas en la almohada. Los por qué que gritas en el silencio. Él no está lejos, está más cerca de lo que crees. Pero, ¿por qué a veces no sentimos su presencia? ¿Por qué parece que como que guarda silencio? Porque Dios no siempre responde como esperamos. Él responde a su tiempo, a su manera. Él ve el panorama completo, nosotros solo vemos una escena. Él conoce el propósito detrás del proceso. Nosotros solo sentimos el dolor. Cuando el pueblo clamó, Dios no lo sacó de Egipto el día siguiente. Dios inició un proceso, levantó a Moisés, preparó el plan, dio instrucciones, luchó por ello y al final lo liberó. Y lo mismo hace contigo. Él no es un genio que concede deseos, es un padre que forma carácter, que responde, sí, pero también transforma. Su objetivo no es solo sacarte del dolor, sino prepararte para esa linda promesa. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchos quieren un Dios que actúe rápido, pero Dios prefiere actuar bien, no improvisa, Él construye. Mira a Moisés, él también clamó y Dios lo escuchó, pero antes de usarlo lo formó en el desierto durante 40 años, no porque se olvidó de él, sino porque lo estaba preparando, porque un libertador necesita más que entusiasmo, necesita madurez. Así también contigo, tu desierto puede ser parte de tu entrenamiento, tu silencio puede ser parte del proceso. No significa que Dios no esté actuando, significa que está trabajando en lo profundo. Y mientras tanto, ¿qué haces tú? Haz lo que hizo Israel. Clama, no te calles, no te guardes el dolor, no vivas como si Dios estuviera lejos. Háblale aunque no sepas cómo, aunque no tengas palabras, aunque solo puedas llorar. Dios no necesita discursos, necesita sinceridad. ¿Saben? El Salmo 34, el versículo 18, nos recuerda lo que David dijo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Isaías también afirmó, él dice: antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Dios está, siempre ha estado. A veces no lo sentimos porque el dolor nos nubla, pero Él está. Y si aún dudas, mira la cruz. Allí está la prueba definitiva de que Dios responde. Cuando el mundo está esclavo del pecado, Él descendió, no con plagas, no con una nube, sino con un cuerpo humano, con sangre, con amor, con estratega, con entrega. Jesús es la prueba máxima de que Dios oye, Dios mira y actúa. Él es el cumplimiento del Éxodo, el rescate supremo, el libertador definitivo. Y si Dios no escatimó a su Hijo
por ti, ¿por qué crees que ignoraría tu clamor hoy? No estás solo, no estás olvidado, estás visto, escuchado, reconocido. Tu clamor sí importa, tu historia sí cuenta, tu dolor sí tiene respuesta. Sigue clamando porque cuando el cielo responde, lo hace con poder. Y cuando Dios baja, nada puede detener lo que viene después. Así que, queridos amigos, hoy comenzamos un viaje poderoso, no físico, sino espiritual. Y no estás solo en él. Vimos que el Éxodo no es solo una historia antigua, es un patrón, una declaración, una promesa. Dios ve tu dolor, escucha tu clamor y va a rescatarte. Ese fue su carácter en el pasado y sigue siéndolo hoy. Quizás tú también estás en una especie de Egipto. Tal vez llevas años callando, sobreviviendo, aparentando, pero este trimestre puede ser tu punto de partida. Este puede ser tu primer paso hacia la libertad, porque Dios no quiere que solo recuerdes el Éxodo como una lección bíblica. Quiere que lo vivas como una experiencia personal, que tú también salgas de donde estás, que tú también descubras que no hay cadena más fuerte que su amor, no hay esclavitud más profunda que su poder no pueda romper. Y esto fue solo el comienzo, queridos amigos. Durante los próximos encuentros vamos a sumergirnos en los momentos más intensos y reveladores del libro del Éxodo. Vamos a ver cómo Dios forma a un libertador en el desierto, cómo enfrenta a los dioses falsos de Egipto, cómo abre los caminos imposibles, cómo forma un pueblo con identidad, cómo nos guía a su presencia y nos muestra que adorarlo no es religión, sino relación. Vamos a hablar de las plagas, de los pactos de provisión divina, de rebeldía y de perdón, de liderazgo y sobre todo de un Dios que no se rinde contigo. Así que hoy algo en ti se movió. Así que si hoy algo en ti se movió, si sentiste que este mensaje era para ti, no lo dejes pasar. Vamos a suscribirnos al canal, vamos a compartir esto con alguien que también necesite comenzar su éxodo. Y vamos a prepararnos porque este trimestre no será información, será transformación. Dios ya comenzó. La pregunta es, ¿te atreves a caminar con Él? Si te atreves a caminar con Él, escríbelo en los comentarios. Vamos a compartir este poderoso mensaje. Y gracias por estar aquí. Un abrazo de Jesús para cada uno de ustedes.